Hola, buenos días, buenas tardes en cualquier lugar del mundo, donde estén, donde estemos. Hoy otro Entre Nos de Pensar, esta vez con un tema que me sorprendió y me sorprendió en mi WhatsApp. Em, Hoy por hoy me llegan mensajes cálidos, muy amorosos, en donde hay gente que quiere contarme que hay gente interesante y que puede estar presente en Pensar. Porque Pensar es una plataforma para todos, de todos, en donde pienso que el pensamiento es un arte y todos pensamos y tenemos el arte de pensar. Andrea Trujillo Rendón es comunicadora e ilustradora, artista, y nos va a contar una historia muy curiosa que quiero que solo ella la cuente. Yo le haré unas preguntas muy cortas para guiar la introducción y guiar la charla, pero quiero que seas tú la dueña de este espacio y nos cuentes qué es lo que has hecho y qué ha pasado contigo en este tiempo. Esto es un libro y una baraja de cartas ilustradas para conectarnos con los árboles y la naturaleza, un camino que nos lleva a maravillarnos y valorarlos al tiempo que aprendemos sobre ellos y nosotros. Nosotros con una X, no en masculino o no en ese digamos, Ujú. general, nosotros, sino un nosotros incluyente. Y ahí quiero parar para empezar a decirte que ese es uno de esos mensajes poderosos que estás haciendo con esta idea de una baraja y de unos árboles que nos hablan y que no hemos sabido escuchar. Entonces, Andrea, bienvenida y cuéntanos quién eres tú. Constanza, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de estar en este espacio contigo y de compartirles lo que es el oráculo de los árboles. Bueno, yo soy un montón de cosas. Eh, Estudié periodismo y comunicación social en la Universidad de Antioquia en Medellín, y por ese lado un diplomado en periodismo literario, y de ahí viene como un gusto una búsqueda por expresarme desde las letras, y por eso el oráculo de los árboles tiene en el libro, como les decías ahorita, es un libro y una baraja de cartas. El libro recopila 64 historias de árboles, de especies nativas del trópico americano. Todas se encuentran en Colombia, algunas en Venezuela, Ecuador, Costa Rica, llegan a subir hasta México y bajar más o menos hasta Bolivia. Y contamos desde una prosa literaria cada uno de estos árboles en el libro. Y metafóricamente encontramos que cada uno de esos árboles tiene algo que nos maravillaba. Este proyecto es con dos amigas, con ingenieras forestales, con Zoraida Restrepo y con Girlesa Gil. Y en la medida que íbamos investigando sobre cada árbol, pues nos encontrábamos que tienen algo que nos maravillaba, y que nosotras decidimos de alguna manera que eso fuera un mensaje oracular, una metáfora que convertimos del árbol como mensaje para los humanos. Entonces, ese en resumidas es como la esencia del oráculo de los árboles. Bueno, y cuéntanos el camino que han recorrido, porque esto no nació hace mucho tiempo, este es un nacimiento y una gestación. Cuéntanos cuál ha sido ese camino. Mira, si nos devolvemos como al origen, más origen del oráculo, por allá en el 2010 yo tengo un hijo. En el 2010, cuando nace Ángel, yo le preparé un libro a él como dibujado por mí, chiquito, muy artesanal, y hay un apartado de árboles. Yo no sabía para ese momento mucho de árboles, y hace poco me encontré con ese libro y dije, wow, esta es la semilla del oráculo. Y ya como tal, en el 2019, a finales de 2019,
yo finalizo un contrato con un proyecto de bosques y quedo con la sensación de esto podría haber sido más, esto como que se quedó corto y quedé con esa sensación como de un duelo. Y cuando me voy de viaje ese 31 de diciembre, me voy para el Chocó, pero la parte caribeña del Chocó, en San Pacho, y ahí tengo como una especie de revelación, como una conversación extraña, donde los árboles de alguna manera me decían como, pero ¿y por qué necesitas un contrato para hacer lo que quieres hacer? Entonces, de ahí empiezan a pasar cosas que me van orientando por el camino. Al siguiente día salgo con mi compañero a caminar y me encuentro un fruto muy hermoso que no sabíamos ninguno de los dos qué era. Y recuerdo que una de estas compañeras, Girlesa, hacía 7 años, en un trabajo que hicimos juntas que se llamaba El Pacto por los Bosques de Antioquia, me había contado la historia de la ceiba bruja, que tenía una cápsula, que en la cápsula tenía encerradas las semillas, y cuando ella tenía la suficiente energía y quizás le caía una gota de agua, esas semillas salían catapultadas a 70 kilómetros por hora y se expandían. Y le conté en ese momento esa historia a Nino, la recordé y bueno, de ahí surge como la idea, y es la importancia de contar historias que se nos graban de los árboles, ¿cierto? Como, ¿qué es eso que puede llamarnos la atención? Y también eso como se convierte en un mensaje para nosotros. Entonces esa es la historia de la ceiba bruja o ceiba tronadora, y en el oráculo es el primer árbol que nos habla de las semillas que se expanden. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bella historia y qué bella manera de contarla! No sé si quieras mostrarnos la baraja que has hecho con las ilustraciones tuyas también. Constanza, creo que ahí olvidé contar que, bueno, ahí empieza como, ahí se expanden las semillas del oráculo. Las semillas son las ideas, lo que tiene la información que viene de atrás, y lo que puede ser en el futuro es como lo que se condensa en el tiempo. Y de ahí empezamos. Yo llamo a las amigas, llamo a 4 amigas a que quiero hacer esto, quiero hacer un oráculo de árboles. Al principio era muy difícil entender la idea, luego hicimos, pues, escribí un ejemplo y ya de ahí empezamos. Ellas de una dijeron, listo, hagamos estos y estos y estos árboles, porque desde su conocimiento científico y desde el conocimiento del territorio también queríamos que tuviera representación de árboles de todos los ecosistemas. Entonces, y ahí empieza esto, digamos, el proceso de escritura, de investigación, y paralelamente el proceso de ilustración, de encontrar los referentes de cada árbol y de ir entendiendo pues como las formas. Entonces, bueno, crear como las estructuras, las fichas que vamos a contar, cuáles son los tamaños, cómo va esto. Sí, lo que implica ya el proyecto en sí, que va a ser tangible, porque es tangible en la idea, pero no es tangible en el tacto, en lo físico. Pero cuéntanos un poco el recorrido de tiempo, o sea, ¿cuál es la línea de tiempo un poco? O sea, ya nos dijiste que nació con un libro pequeño de bienvenida que le hiciste a tu hijo, que tiene 10 años, y ese libro de bienvenida con un bosque, pues está diciendo bienvenido al mundo, a este mundo, ¿no? Estás en un sitio bellísimo, veo que estás en Antioquia, y suenan los pajaritos de allá, y se oyen. Entonces hay que darles la bienvenida a esos pajaritos también. Oye, por acá hay una... Sí, te respondieron. Ahí me respondieron, bienvenidos a este espacio de pensar. Y bueno, y después de eso van sucediendo ciertas cosas que se van ajustando. Y yo digo que para mí la vida es un rompecabezas y tiene fichas que están sueltas por todas partes, y de pronto se va armando ese rompecabezas. Lo ideal es que cuando lleguemos al puro final
entre comillas, final, que puede ser un comienzo también, pues tengamos prácticamente el rompecabezas hecho. Entonces, en ese sentido, tu línea de tiempo es cuándo comienzan ustedes a hablar de, ok, ya está lista la idea, ya está, ¿y qué pasa ahí? Mira, enero de 2019 es el momento en que yo invito a Zoraida, a Giglesa, y en ese momento a Cristina y a Melissa. Cristina fue la primera persona a la que invito porque con ella ya habíamos conversado sobre hacer algo así, no con árboles, sino con plantas medicinales. Y nos reunimos y todas tenían como, pues no entendían bien la idea, no era muy claro como los tiempos. Yo, dentro de una pretensión muy humana, quería que en diciembre de ese año estuviera listo. Pues para mí era como, yo puedo escribir un texto de estos en una semana quizás, y si somos 5, pues vamos a escribirlos en 8 meses, diagramar, y, o sea, tenía una perspectiva de un cronograma bastante ajustado para ese año. Y llega pandemia y llegan los ritmos distintos, también llegan los árboles a decirme como, hey, si esto es de árboles, nuestros tiempos son otra cosa. Y creo que fue como el aprendizaje más grande en el que yo tengo después de este proceso, porque para mí era como rápido, pues productividad. Y, y bueno, nos tardamos 3 años y 8 meses en ver el oráculo físico, material, como densificado, después de que la semilla de la ceiba bruja llegara Wow. con la idea. Ajá, ajá. Eh, También, pues el proceso tiene un montón de otros aprendizajes, ¿cierto? Por Yo supuesto. reconozco que somos 3 autoras, una de las otras compañeras también participa en el libro en una menor medida, pero ahí está también. Y detrás hay un bosque gigante de personas, asesorías desde lo legal, desde lo editorial, desde lo gráfico, desde lo jurídico, desde el mercadeo. O sea, Por supuesto. me siento súper afortunada porque es un gran bosque que ha emergido también, incluso desde lo espiritual y anímico, como, hey, seguí, no importa, cuando todo, porque particularmente este año fue súper complejo. Se presentaron como todas las esfinges, todo lo difícil, los obstáculos para, usted sí quiere eso, a ver, entonces atraviesa este obstáculo, y era como cuestión de semana un obstáculo que desde mi mirada era como, me va a morir, no puedo más. Te Y algo abruma, pasaba. te abruma. Sí, Hay momentos en que te agobia y te abruma, que te llega por encima. Y esa es la vida, así es, así es. Lo que pasa es que hay que saberla escuchar y saberla sentir, por supuesto. de Bueno, acuerdo. muéstranos así la baraja. Esta Ajá. es la baraja. Y es una baraja de cuántas cartas. 64, Ajá. 64 cartas. Primero se encuentran, hay como 7 capítulos en el libro, que también son como 7 giros en una espiral que asciende. Empezamos con las semillas, con los árboles que nos hablan desde las semillas. Entonces tenemos la ceiba bruja, el piñón de oreja, el roble, el abarco, el chocho, la olla de mono, y así, el balso. Y llegamos entonces a las raíces. Hay 2 árboles que nos van a hablar de las raíces, que es el soporte, lo que nos nutre. Entonces tienes grupos. Esto lo que veo es que tiene grupos, ¿verdad? Entonces tienes unos que son los de la escucha y las semillas. Hay otros que son las raíces. O sea, la semilla es distinta a la raíz. ¿Qué nos dice? La semilla es la que tiene toda la información, contiene toda la información del árbol, y puede o no ser árbol. Ahí entonces está la información de dónde viene, la información hacia dónde podría ir. Entonces para nosotros es como las ideas. En las ideas está lo que uno podría llegar a crear en su realidad, pero esas ideas hay que identificar de dónde te vienen. Si es
un deseo tuyo o si es un deseo que te instauró a alguien más. Entonces ahí las semillas tienen esa analogía. Las semillas nos hablan de la potencia de una idea, nos habla de que aún estamos en ese caos de las ideas y que podría llegar a tener raíz, pero aún O sea, está en un claro, momento de semilla, que estás en creación. está en creación. Ok. Y Y en el libro raíces. encuentras, y en el libro encuentras una parte, pues como antes de cada capítulo encuentras información sobre, listo, qué es estar en semillas, qué es una semilla en un árbol, qué es lo que contiene y también qué es en uno. Ok. ¿Y las raíces? Las raíces son las que le dan soporte al árbol, son las que le ayudan a encontrar los minerales, los nutrientes y a captar el agua. Entonces, esas dos funciones, pero además las raíces también se conectan gracias a una red de micelio. Los micelios son unos hongos que ayudan a conectar las raíces por debajo. Las raíces son las que le posibilitan al árbol la comunicación. Entonces ese micelio es como una red Wi-Fi subterránea que conecta los árboles por debajo, que se pasan entre ellos alimento, que también se pasan información de cuando hay un ataque, cuando está pasando algo que requiere ayuda y soporte del bosque hacia un individuo. Entonces la raíz también es la que almacena el alimento que baja de las hojas y la tiene ahí como un reservorio. Entonces las raíces en nosotros también son el soporte a donde pertenecemos, a donde estamos arraigados, de qué nos estamos nutriendo, cómo nos estamos comunicando y cómo estamos generando redes de apoyo. Wow, ok. Entonces hay dos árboles de raíces. Este es el lechudo, esto es un ficus. El ficus es el árbol, es uno de los árboles más que alcanzan como más extensión. El árbol más grande, que mide como 19.000 metros cuadrados, se extiende 19.000 metros cuadrados, es un ficus. No es de este género, es de la India, es de otro género, es de los banianos, y pues nos habla como de la capacidad de extensión, ¿cierto? Este árbol tiene, cuenta. Ese tema para mí es esencial porque, bueno, muchas culturas tienen la analogía del árbol de la vida o la mitología del árbol de la vida. Los mexicanos tal vez son no, los zapotecas en la región de Oaxaca y allí hay un árbol también supremamente grueso que uno le da la vuelta y pues tiene que caminar un poquito y abraza a ese árbol y nos cuentan una leyenda, una historia preciosa, pero es un árbol milenario. El árbol de Tule. El de Es Tule, divino, exactamente. es hermoso. Precioso. Y lo que hay alrededor de eso es muy importante y entonces surge digamos, la representación en cerámica de los árboles de la vida, que pues son, digamos, que parte de la cultura popular mexicana y de un poco del folclore que sale de todas estas, digamos que, metáforas, analogías y cosmogonías de las culturas, ¿verdad? Y qué bello que menciones ese árbol porque es muy bello, es gigante, está al lado. Quienes no lo conocen, pues busquen referencias en internet, se van a encontrar que está al lado de una iglesia y la iglesia aparece de mentirita al lado de la magnificencia de ese gran árbol. Así es, así es. Y por supuesto, pues hay referencia en las culturas africanas de que el árbol o el baobab es el árbol en donde resguardo, pero además es el árbol de la sabiduría, ¿no? Mira que este árbol, dicen que Buda se iluminó debajo de un ficus. Entonces ahí tiene también como una información súper relevante pues como desde lo espiritual, desde lo religioso. Este es el árbol del renacimiento, de la muerte y el renacimiento. Y
fue muy particular porque hace poco estuve buscando sobre el árbol, encontré una página con una información muy bella donde hablaban de eso y precisamente este árbol en el oráculo es eso. Y fue como, ¡ah! Y surge de casualidad. Y esto me confirma una vez más algo que nosotros escribimos al principio del libro, que podría ser un buen momento para escribirlo y para compartirlo. Es un fragmento del prólogo de otro libro que se llama Cómo piensan los bosques, de un ecuatoriano que se llama Eduardo Pont. Y dice: cuando nos ponemos a hablar sobre el bosque, no podemos decir, esta es mi historia, esto es lo que yo escribí, estas son mis ideas. Porque a los verdaderos sabios que habitan la selva, los que tienen sus raíces en la tierra, los seres selváticos, dueños de los árboles, a ellos no les gusta cuando hablamos de esa manera. Nos están escuchando y no quieren que pensemos que nuestros pensamientos humanos vienen solo de nosotros. Estas son nuestras ideas. Estas no son nuestras ideas, son suyas. Más bien, tenemos que dejar que los pensamientos propios de una selva viviente pasen por nosotros para que lleguen a los demás. Los seres selváticos nos están ofreciendo estos pensamientos para que juntos podamos vivir. ¡Wow! Cuando leí eso en ese libro, cuando empecé a leerme ese libro, fue como, esto es lo que nos está pasando con el oráculo. Pues claro, hay un ejercicio desde la razón de buscar las fuentes, pues la literatura científica que habla de esto, encontrar la cosmogonía de los pueblos indígenas también que mencionan a un determinado árbol. Bueno, hacer toda esa búsqueda, pues, pero reconocemos que, no es un pero, reconocemos que que los pensamientos de la selva viviente de algún modo pasaron por nosotros. Que, por ejemplo, que en la India consideren que este es el árbol de la muerte y del renacimiento. Y que nosotras, sin saber esa historia, porque no está dentro de lo que contamos en el libro, llegamos a esa misma, como a ese mismo consenso de en nuestro oráculo esta es la carta que se relaciona o que corresponde a la carta 13 del tarot, que es la carta sin nombre. Incluso esta es una carta sin nombre. Y nuestro mensaje es básicamente ese, como algo tiene que morir en uno para que nazca algo nuevo, que es esa muerte y esa resurrección, que es el desapego. Y bueno, esa es como una de las muchas casualidades o cosas mágicas que pasaron en el proceso. Y bueno, aprovecho para contarles, acá abajo van a encontrar el nombre común, el nombre científico y arriba una palabra que es como el resumen de la metáfora que nosotros encontramos. Este es el otro árbol que está en raíz, que es el mangle, que tiene unas raíces muy particulares, se llaman raíces pulcras, que son como tridimensionales, y en ese espacio pues ellas logran como estar en zanquitos en medio del mar. Equilibrarse con esos 3 puntos de apoyo. Y esa seguramente llama al equilibrio, a que pensemos de manera equilibrada, calmada, como, ¿cierto? Puede incluirse. Mira que yo pienso que nosotras damos una primera interpretación y que cada árbol va a empezar a hablarle a las personas de una manera como particular. Por ejemplo, este árbol para ti es ese equilibrio. Nosotras, los manglares son unos espacios muy importantes, unos ecosistemas muy importantes marinos. Son lo que está después del océano y antes de las playas muchas veces. Son los que ayudan que los vientos no lleguen tan fuerte a las playas y eviten erosionarlas. Y además la mayoría de los peces grandes van y desovan en los manglares y dejan ahí los huevitos. Entonces dicen que los manglares son la sala cuna del océano, porque allá está, imagínate, entonces allá los huevitos están protegidos de los grandes depredadores y llega un momento en que hay gran cantidad de peces pequeños que se alimentan incluso de los frutos del manglar, que es súper abundante. Entonces, en el oráculo
el mensaje del mangle es como la procreación, la capacidad de dar vida a un proyecto, a un ser, y por supuesto eso pasa cuando hay un equilibrio entre las fuerzas. Digamos que la ejecución o la lectura, tú la tomas de la lectura del tarot, es decir, se hace con el mismo protocolo, la misma secuencia. No, No, nosotras encontramos que hay algunas cartas del oráculo que tienen correspondencia con algunos arcanos mayores del oráculo, del tarot. Entonces, cuando encontramos como esa relación, exploramos por ahí, y para las personas que leen el tarot, pues como que se lo contamos para que tengan como una capacidad de disociación como más fácil, como, entonces, por ejemplo, la ceiba bruja, que es la primera carta que nosotros tenemos, se asemeja mucho a la carta, al arcano del loco, que es esa energía que está ahí un poco caótica y que surge, él empieza a caminar, a hacer un recorrido, y eso es la ceiba bruja. Con la que acabo de mostrarles del ficus, pues también pasa eso, es como, esta evidentemente es la carta 13 del tarot, pero con algunas no encontramos la relación, quizás es una relación más con los arcanos menores, pero pues no indagamos tanto por ese lado no, y dejamos que... no quiero hacer correlación con ese tipo de arte tampoco, porque pienso que esto es una cosa, una acción original de ustedes, y hacer esta correspondencia energética de alguna manera y esta correspondencia comunicativa me parece maravillosa. Hace poco escuché el primer capítulo de Diana Uribe, nuestra muy reconocida historiadora, sobre la historia de los alimentos, y por supuesto que creo que ahí va a haber correspondencia también. Supongo yo que tú tienes una carta que tenga el árbol del maíz. No, no, Porque son, porque mira que en el oráculo solo tenemos árboles, los árboles se caracterizan porque tienen leña, ok, porque tienen un crecimiento secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que las células de adentro, a medida que se va expandiendo el árbol, que va creciendo, van muriendo. Y entonces eso es albura y duramen. Entonces cuando van creciendo, ese es el crecimiento secundario, van haciendo eso que es la leña. Eso es lo que hace que un árbol sea un árbol y que alcance al menos 5 metros de altura. ajá. Entonces, el maíz, por ejemplo, que es tan importante dentro de pues, las culturas de América, no es un árbol, si no estoy mal, es una hierba que crece grande. ¿Y qué pasa con la guadua, por ejemplo? La guadua tiene otro tipo de crecimiento, y las palmas también tienen otro tipo de crecimiento. No es secundario hacia afuera y que se mueren las de adentro, sino que van creciendo por anillos. Ok, ok. ¿Y en estos cuántos árboles tienes? 64. Todas esas cartas son 64 variedades de árboles. Sí, 64 especies distintas. Hay, hay una que no es nativa, pero que parece nativa, es el mango, porque los mangos vienen de la India, pero para nosotros en nuestra cultura el mango es súper importante, y era como, no vamos a incluir un manguito. Tenemos al frailejón, que tampoco es un árbol. ¿Es un árbol? No, tampoco es un árbol. Y creo que esto se aúna mucho con esa introducción que hacías del nosotros con X. Okay. Y es como, en un oráculo de los árboles podemos incluir a un frailejón que no es un árbol, pero reconocemos su importancia ecosistémica, reconocemos su importancia dentro de este territorio y dentro de lo que hace para filtrar agua y, pues, en medio de un páramo. Esto también surge porque Girlesa, que es enamorada de los páramos y que ha hecho toda su, pues como pues
toda su experiencia académica en su maestría y en su carrera lo trabajó con ecosistemas de alta montaña y pues tiene mucha información sobre esto. Cuando llegamos con la idea de hagamos un oráculo, esta es la forma de escribirlo y demás, ella dijo, pues yo voy a escribir el frailejón, que es la especie sobre la que más sé, con la que más me conecto, con la que estoy segura que podría ser. Cuando ella llega con el frailejón escrito, un montón de páginas, pues fue como, oye, pero este no es un árbol, como, no me la van a sacar. Okay. Y pues Y eso no. me lleva a también, hace poco, no mucho, Frailejón Ernesto Pérez, pues nos habla también de cuidar los ecosistemas del páramo, etcétera. Y sí, pues es de todas maneras un actor principal y fundamental dentro del cuidado del bosque nativo, dentro del cuidado de los ecosistemas de los bosques. Eso no hay duda. Eso quiere decir que en esa diversidad todos nos sostenemos en un equilibrio, si lo quieres, cósmico o divino. Pero si desaparecen los frailejones, pues van a desaparecer las fuentes de agua, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas más. Detrás de ti hay unas hojas de plátano que veo por allá atrás, y tienes otras, y ese panorama detrás de ti, ese marco, me inspira realmente y me hace, me mueve, me conmueve muchísimo. Andrea. Ahí estás viendo un drago, un crotón magdalenensis, que también Ajá. está en el oráculo. ¿Y qué Es un dice? árbol, ¿Y qué dice ese? sanar heridas. Ese árbol tiene un látex color sangre, rojo, fuerte, intenso, que comúnmente se le conoce a ese látex se le atribuye la característica de sanar heridas, de cicatrizar heridas internas y externas, de curar úlceras. Entonces, en el oráculo también le hicimos como una relación con lo que sucede con sus semillas. Las semillas son muy parecidas a las de la ceiba bruja, pero están chiquiticas, son de 1 centímetro y ahí están metiditas. Y cuando ellas se propagan, pues cuando explotan también hacen un sonido. Y entonces el mensaje es, pues adentro tenemos la capacidad de sanarnos. Cada uno de reconocer las enfermedades como un camino de reconocimiento, de autoconocimiento y entonces en esa medida pues tenemos la posibilidad de sanarnos. Y claro. si escuchamos las semillas, o sea, si escuchamos nuestras ideas, pues ahí hay un potencial de reconocer de dónde es que está esa enfermedad instaurada. Ok, maravilloso. Andrea, ¿tienes Instagram, tienes Facebook en tus redes? ¿Y dónde se puede conseguir el libro y la baraja? El combo completo. Oráculo de los árboles, con guiones abajo entre las palabras, oráculo, guión, de, guión, los, guión, árboles. En Instagram, el Facebook, estamos a punto de crearlo, Okay, reconociendo la okay, importancia de estar en esa red. okay. El oráculo en este momento lo estamos vendiendo por venta directa. Tuvimos como una fase de preventa desde diciembre, que llegó hasta hace muy poco, donde invitábamos a la gente que se unieran a nuestro bosque y que hicieran posible la materialización del oráculo, porque requeríamos unos recursos financieros para pagarle a la litografía por la producción. Logramos tener hasta 120 personas que se nos unieron en esta primera fase y hicieron parte del bosque, que ven a hacer el oráculo. En este momento estamos con un valor de feria de 333,000, hasta el 17 de septiembre, que se acaba la fiesta del libro y la cultura en Medellín, donde vamos a estar. Entonces, esos son como los valores. Maravilloso. Bueno, yo ya
creo que tenemos que ir terminando esta conversación. Vamos a seguir comentando este tema. Yo creo que nos das para una segunda entrega. Me gustaría invitarte también al Círculo de Mujeres. El Círculo de Mujeres es un espacio de pensar en donde tenemos temas varios y que se reúne una vez al mes. Entonces te confirmaré que nos acompañes, por favor, en ese Círculo de Mujeres para que nos cuentes un poco más de este proceso y de estos mensajes que tienen estos árboles para todo el mundo, para todos nosotros, para los habitantes de este bosque que tú también ya estás iniciando a crear y a sembrar. Qué bonito cómo lo dices y qué bonito cómo lo expresas. Andrea, mil y mil gracias por estar en este pensar, en este entre nos, y hasta la próxima. Hasta la próxima para todos, para todas, para quienes nos escuchan, y hasta la próxima. Constanza, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bye.